Su sección de los miércoles, el doctor Moreno Durazo. ¿Cómo está, doctor? Doctora, ¿cómo me le va? Muy bien. Muy bien, ¿Usted qué también tal? un gusto coincidir con usted y con su audiencia como cada semana. Muchas gracias por la cita puntual con el rating, como dice usted. Así es. Sí, Qué bueno que lo recuerde. y ahora ya le decía al auditorio, riesgo político en América Latina. ¿Con qué se come eso de haber dicho, no? Sí. ¿Qué se está metiendo este gallo de haber dicho, no? ¿Qué desayunó? Es que parece, desayuné con 4 buenos amigos ahí que parece algo muy extraño hablar de América Latina, como si no nos impactara lo que sucede en otras partes del continente o en otras partes del mundo. Se ha hecho un esfuerzo desde el discurso y desde la propaganda de este gobierno de decir que la mejor política exterior es el interior y frases hechas de ese tipo. Pero pasan muchas cosas en América Latina que tienen una incidencia directa, y no nomás en América Latina. ¿Qué pasó hace 9 días, 10 días con la caída de las bolsas asiáticas y todas las repercusiones que tuvo de estar en 16 y feria, 17 el peso, de pronto de un día para otro amanecimos en más de 20? Por poner un muy pequeñito ejemplo. Entonces, hay un centro de estudios en Santiago de Chile que por 4º año consecutivo, ha medido lo que le llaman ellos el riesgo político en América Latina, es decir, ¿qué pone en riesgo las democracias o qué pone en riesgo a los países de América Latina? El centro se llama Centro de Estudios Internacionales UC, está en Santiago de Chile, y este es el 4º año que hacen este riesgo, 2024. Y es una encuesta que se aplica y busca responder una pregunta única, donde se debe marcar un orden de importancia, donde el 1 es lo más importante y el 10 es lo menos importante de lo que consideran los encuestados que pone en riesgo la vida o la democracia de esas naciones, de esos países. Para este informe se hizo una muestra total de 1,154 cuestionarios correspondientes al público general, y un 50% de las respuestas obtenidas proviene de distintos países de la región. ¿Qué riesgos políticos mide el estudio en 2024? Y ahí vamos a ver qué tan familiares nos resultan. Inseguridad, crimen organizado y narcotráfico, número 1. Número 2, aumento de corrupción y de impunidad. Número 3, desafección democrática. Ya lo hemos hablado en varias mesas aquí en este espacio, donde le ponen ellos desafección democrática, avance del populismo y el autoritarismo. Número 4, gobernabilidad bajo presión y rápida pérdida de apoyo de los mandatarios. Número 5, aumento de flujos migratorios. Número 6, radicalización de las protestas sociales. Número 7, inestabilidad internacional. Número 8, deterioro del clima de negocios. Número 9, impacto de la tecnología, es decir, inteligencia artificial, redes sociodigitales, ciberamenazas en la política. Y número 10, vulnerabilidad frente al cambio climático. No hay uno de estos temas que no atraviesen la vida pública de México. No hay uno solo, ninguno, que no atraviesen la vida pública de México, y que para bien, para mal, ponen en riesgo las democracias en América Latina, y México no es la excepción. ¿Qué datos arroja así puntualmente el estudio? Durante estos años, este índice, el índice de riesgo político, ha podido identificar riesgos que han venido aumentando con preocupación: crimen organizado, corrupción, desafección democrática y gobernabilidad bajo presión, como los que aparecen siempre en el top, como los riesgos más. 2024, dice el estudio, se perfila como un año complejo e intenso para América Latina por un contexto internacional donde hay incertidumbre, hay volatilidad geopolítica y demás. En materia económica, que nos pega también y nos pega muy fuerte, el Fondo Monetario Internacional proyecta para el continente una disminución del crecimiento económico global. Pasa del 3 al 2.9% en 2024, pero dice, esta cifra está por debajo del promedio del 3.8% que no se registra desde el 2000, entre 2000 y 2019. Luego habla de un tsunami electoral.
el mayor de la historia, así lo califica. Alrededor de 80 procesos electorales en unos 70 países en el mundo este año 2024. Nosotros ya tuvimos el nuestro, ya tuvimos nuestra cuota. Y muchas de estas elecciones, evidentemente, no son sinónimo necesariamente de democracia. También lo hemos hablado aquí. Llegan personajes con perfiles autócratas que juegan con las reglas de la democracia y se eternizan o buscan eternizarse en el poder. De todos estos procesos electorales, subraya uno, el de Estados Unidos particularmente, el próximo 5 de noviembre. Y en el caso de América Latina, que es el tema que nos ocupa, será el año de mayor actividad electoral en este superciclo, le llaman, del 2021 a 2024, con 6 elecciones presidenciales y varias subnacionales, les llaman ellos, que no son elecciones de presidente, pero que sí se eligen lo que para nosotros serían los representantes populares. Sí. Por ejemplo, entre otros estados está México, que ya pasamos el pasado 2 de junio. Nosotros tuvimos elecciones nacionales y subnacionales. Elegimos presidenta de la República y elegimos, en algunos casos se eligieron gobernadores y en otros casos se eligieron diputados y senadores. El 4 de febrero, El Salvador tuvo elecciones nacionales. Costa Rica el mismo día, 4 de febrero, con elecciones subnacionales. Panamá el 5 de mayo. Chile tendrá el 27 de octubre elecciones subnacionales. Todavía no cambia Boric, pero sí hay elecciones en congresos. Uruguay tiene 2 procesos. El 24 de octubre tiene primera vuelta y el 24 de noviembre tiene segunda vuelta de elecciones nacionales. El caso de Brasil, el 6 de octubre, tiene primera vuelta y el 20 de octubre tiene segunda vuelta también en subnacionales. Venezuela ya la tuvo el 28 de julio pasado, el conflicto está atoradísimo todavía, y República Dominicana hizo lo propio el 18 de febrero. En el terreno político, dice el estudio, los gobiernos latinoamericanos van a continuar enfrentando una triple amenaza que está erosionando el Estado de Derecho y la calidad de las democracias. ¿A qué se refiere? Crimen organizado, corrupción y populismo autoritario. Me llama mucho la atención. No se conforma en decir que es populismo, sino que es populismo autoritario. Esas 3 amenazas, así como lo que sobresale. ¿Le ves aplicación en México? Cualquier cosa con la realidad puede ser mero coincidencia, sobre todo por el tema que hablaban en el segmento anterior. En el ámbito económico, las noticias tampoco son muy alentadoras. La conferencia para América Latina, la CEPAL, Económica para América Latina, anunció que el 2023 va a cerrar con un crecimiento mediocre en América Latina de 2,2% y proyecta una caída al 1,9% este año. Esto implica un nivel del PIB per cápita similar al que teníamos el 2013. Los 10 principales riesgos políticos del ranking este año son liderados, insisto, nuevamente por inseguridad, crimen organizado y narcotráfico. El aumento de la violencia es un tema que ha venido ocupando la agenda a nivel regional. Según la Oficina de las Naciones Unidas para la Droga y el Delito, el crimen organizado es el responsable de alrededor de la mitad de los homicidios en América Latina. Según la Oficina de las Naciones Unidas para las Drogas y el Delito, la ONU-DD, por sus siglas, para América Latina y el Caribe. 8 de cada 10 países con tasas de homicidios más altas del mundo se encuentran en América Latina y el Caribe. 8 de cada 10 países. El segundo lugar este año es ocupado por el aumento de la corrupción y la impunidad. La desafección de la democracia vuelve otra vez a ocupar lugares de avanzada, figurando este año en un tercer lugar. Siempre es un tema que a mí me llama mucho la atención porque siempre está en el top 3, revisando los estudios que ya hemos revisado aquí de Latinobarómetro y de otras instituciones, y siempre es un tema que ha ido creciendo y que requiere de muchísimo análisis. Es complicado ver cómo México, por ejemplo, de acuerdo al estudio último de Latinobarómetro, es el país donde más crece el desencanto por la democracia, con 11 puntos, y hay una votación tan abrumadora como la que hubo el 2 de junio. Algo no me cuadra en esos resultados. Bueno, la gobernabilidad bajo presión, la rápida pérdida de apoyo de los mandatarios está en el 4º lugar. En el 5º están los flujos migratorios, otro gran problema que atraviesa también la región.
Y los otros 5, es decir, del 6 al 10, lo ocupan la radicalización de las protestas sociales, la inestabilidad internacional como 7, el deterioro del clima de negocios como 8, el impacto de la tecnología en la política como 9 y la vulnerabilidad frente al cambio climático como el número 10. Híjole, qué panorama. Esto es el panorama de América Latina. Qué panorama, doctor. Y a veces nos encerramos en lo local, a veces no levantamos un poquito la mirada más allá de la caja y hay que verlo porque no somos ajenos, estamos en este mundo y como les decía al principio, no hay de estos 10 problemas que tocamos, no hay uno del cual México esté exento. Exactamente. Redes sociales antes de que cierres. J. Moreno Durazo, a punto de cerrar. Por Me favor, he detenido no. porque usted me lo pregunta Por nada más. favor, no. Gracias, doctor. Nos vemos el Gracias. miércoles. Vamos a la pausa, son las 12:13.